Bien, mis hermanos, como todos sabemos, estamos en estos momentos estudiando el capítulo 9 de Hebreos, donde con la ayuda de Dios nos hemos dedicado a estudiar detalladamente cada uno de los inmuebles del tabernáculo, y hasta el momento lo que hemos podido hacer es estudiar los inmuebles que estaban en el lugar santo y también aquellos que estaban situados al interior del lugar santísimo. Ahora, si usted no ha olvidado nuestro mensaje anterior, recordará que nos encontramos ahora dentro del lugar santísimo frente al arca del pacto. Y parte de lo que hicimos la semana pasada, por decirlo así, fue abrir ese gran cofre de oro para descubrir otros prototipos que, según nuestro escritor nos dice, se encuentran colocados al interior del arca y especialmente resguardados dentro de una urna. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 9, mis hermanos, y vamos a leer a partir del verso 3 y 4. Tras el segundo velo, comenzamos desde ese lugar. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Como pudimos observar, dentro de este gran cofre de oro hay una urna que contiene tres prototipos más: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En nuestro mensaje anterior tuvimos oportunidad de hablar y escuchar ampliamente acerca del maná y cómo es que este fue un prototipo que nos hablaba de Cristo. Así que para esta hora, mis hermanos, lo que queremos hacer es abordar el séptimo prototipo del tabernáculo, y por este séptimo prototipo nos estamos refiriendo a la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció. Así que para aquellos que no están tan familiarizados con esta historia, la historia bíblica de la vara de Aarón se encuentra en el libro de Números capítulo 17. Y esta historia, mis hermanos, este relato se da en un contexto de muchas problemáticas, donde un grupo de hombres de renombre, de importancia en la ciudad, algunos otros aliados, se encontraban cuestionando el liderazgo de Aarón y Moisés. Todo esto se relata desde el capítulo 16 del libro de Números, donde se nos describe la terrible rebelión de Core, Datán, Abiram y sus familias en contra del sacerdocio arónico. Estos hombres codiciaban el oficio sacerdotal, aun cuando expresamente Dios había dicho ya a Moisés en el capítulo 28 de Éxodo, verso 1, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Esa era la instrucción de Dios. Pero aún así, estos hombres fueron mucho más allá e incitaron a otros hombres para que se les unieran. 250 hombres para ser exactos, príncipes de la congregación y varones de renombre. Todos estos, imagínense, se levantaron contra Moisés y Aarón, y junto con sus familias. Así que para establecer el sacerdocio de Aarón y la casa de Aarón, Dios obró tres terribles juicios en contra de Core y sus aliados. El primero de ellos lo encontramos en Números 16:23, donde Dios mandó que la tierra se abriera para que tragara vivo a Core junto con su casa, su familia y todas sus pertenencias. Así Dios cortó a todos estos de la tierra. El segundo juicio lo encontramos en Números 16, más adelante en el verso 35, donde Dios mandó salir fuego para consumir a los 250 que ilegalmente estaban ofreciendo incienso. Todos estos fueron consumidos a fuego. El tercer juicio que Dios mandó lo encontramos en Números 16, 41 al 50, donde Dios envía una mortandad. En otras palabras, esto pudo haber sido una plaga, y esto debido a las murmuraciones del pueblo. Y dicha plaga arrasó con 14,700 personas. Esta mortandad cesó cuando Moisés instruye a Aarón que ofreciera incienso como parte de su intercesión por el pueblo. Y hermanos, como es de esperarse, el pueblo ante tales juicios quedó aterrorizado, uno tras otro, espantados. Y obviamente dejaron de competir por el sacerdocio, se aplacaron.
Pero Dios, que todo lo sabe y que especialmente conoce el corazón de los hombres, sabía que cuando pasaran los meses, los años, ellos obviamente se olvidarían de los terribles castigos. ¿Y qué es lo que pasaría? Surgirían otros en el futuro que codiciarían para sí estos oficios sacerdotales, y de una u otra manera el problema persistiría. Pelearían otros de generaciones futuras por estos oficios. Por lo que el Señor, en su misericordia y en su bondad, y para que no vinieran más juicios terribles sobre el pueblo, Dios preparó un signo, una señal por medio del cual el pueblo recordaría a quienes Dios designó como sus sacerdotes. Así que para demostrar quién había sido elegido por Dios como su sumo sacerdote, Dios ordenó a Moisés que cada una de las 12 tribus de Israel trajera una vara con sus nombres escritos. Estas 12 varas serían colocadas al interior del tabernáculo junto al arca del pacto, serían dejadas allí durante toda la noche, y al día siguiente, al amanecer, Moisés entraría al lugar santísimo para ver qué fue lo que sucedió. Y lo que sucedió fue algo extraordinario, pues mientras todas las demás varas siguieron siendo varas secas, solo una de entre las 12 varas le salieron hojas verdes, también le brotaron hermosas flores, y no solo eso, sino que además produjo almendras, fruto de almendra madura. Este milagro, mis hermanos, fue una clara señal e irrevocable del celo de Dios por demostrar a quién Él había elegido como su sacerdote. Dios, por medio de esta señal, le hizo saber al pueblo que Él eligió a Aarón y su casa para ejercer su sacerdocio. Posterior a todo esto, Dios le pidió a Moisés que guardara la vara dentro de una urna en el propiciatorio, para que ésta sirviera como una señal, como un memorial perpetuo de que fue Aarón y su casa quienes fueron elegidos por Dios para ejercer el santo sacerdocio. Así que, mis hermanos, una vez habiendo puesto algo del contexto, por favor vamos al libro de Números capítulo 17 y vamos a leer esta historia ya con su contexto en mente. Será mucho más fácil comprenderlo. Números 17. Dice la palabra a partir del 1 al 11. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara, y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Ahora, mis hermanos, de la misma manera que hemos hecho con cada uno de los prototipos pasados, debemos saber que la vara de Aarón que reverdeció fue una especie de representación terrenal que tipificaba el establecimiento del verdadero sacerdocio de Cristo que estaba en el porvenir. Y para demostrar este punto, lo que vamos a hacer, a mis hermanos, a partir de este momento, es ordenar nuevamente algunos puntos en referencia a la vara de Aarón, para posteriormente trazar cómo es que cada uno de estos nos habla de Cristo. Y lo que vamos a considerar son tres
particularidades de este séptimo prototipo para ayudarnos a comprender mejor cómo esto nos habla de Cristo. Veamos pues la primera particularidad de esta vara, el tipo en sí mismo. Esta es la primera particularidad, el tipo en sí mismo. Y este fue una vara. Tanto la palabra hebrea como la palabra griega, su traducción es la misma, una vara. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esta aparece siendo usada como un báculo, un báculo que solían llevar los gobernadores en sus manos como un símbolo de autoridad. En otras partes, esta palabra aparece nuevamente, pero siendo usada como un cayado que utilizaban los pastores de Israel para pastorear las ovejas. Sin embargo, cuando nos tornamos al Nuevo Testamento, en el griego, la palabra vara es rhabdos, y esta en sus usos particulares aparece de diversas formas. Por ejemplo, en Mateo 10:10, para referirse a un bastón con el que se sostienen para caminar. Hebreos 1:8, para referirse a un cetro de palo. En Apocalipsis 2:27, para referirse a un instrumento de disciplina. En Apocalipsis 11:1, como una herramienta con la cual se miden todas las cosas. Estas verdades, mis hermanos, que acabamos no me bastarían para explicar cómo Jesús representa ser la vara con la que Dios medirá todas las cosas, que Jesús es el medio el instrumento de disciplina, el que Él establece y propone a sus iglesias, el medio por el cual la iglesia se sostiene. No me acabaría con un sermón, con un solo sermón. Pero vamos solamente a enfocarnos en algunas verdades. Pero lo que vemos aquí a grandes rasgos es que ya sea en el hebreo o en el griego, y para cualquiera de sus usos, mis hermanos, lo cierto es que para ambos casos esta vara era una especie de rama lisa, o en algunos de los casos, como en los cayados, era una raíz seca cortada de algún árbol que no había brotado o que se había secado, ¿no? Usted ha visto los cayados, esas formas torcidas. Entonces, en algunos casos eran varas o simplemente raíces secas. Bueno, estas varas, mis hermanos, tipificó a Cristo, quien igualmente vino de un gran árbol, del tronco de un gran árbol, pero como fue una rama marchita, como fue una especie de raíz seca, nadie sabía que venía del tronco de David. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando Jesús brotó en este mundo, mis hermanos, nadie conoció su procedencia. Dios se encargó de ocultar su origen por medio de la pobreza de José y María. Y esto sirvió así, mis hermanos, para que en su nacimiento Herodes le perdiera de vista. Por eso, cuando Herodes se enteró de que un rey había nacido, no sabiendo quién era, ni de dónde venía, ni dónde estaba, ¿qué fue lo que hizo Herodes, hermanos? ¿Usted lo recuerda? Mandó matar a todos los niños, mandó matar a todo el tronco, destruirlo desde esa edad aproximada en la que el rey se calculaba habría de tener. Dice Mateo 2:16, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Cristo, mis hermanos, mientras caminó en esta tierra, fue como una rama seca, como una vara marchita, como cualquier otra vara indistinta del pueblo. Desde su nacimiento hasta sus 30, Cristo vivió en una condición de extrema pobreza y siguió así siendo el resto de su vida. La Escritura nos muestra que Él padeció la pobreza en su expresión más miserable. No tenía una cama donde reposar su cabeza. Dependió de la caridad de algunas buenas mujeres. Estuvo muchas veces bajo las órdenes del más bajo de los inferiores. Y aunque después hizo muchos milagros, muchas obras que habrían podido haberle hecho famoso y haber ganado el amor de multitudes, al contrario, fue sumamente despreciado por quien Él era. En Mateo 13, 54 y 55 se decía de Jesús, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Fue menospreciado. Y así siguió siendo despreciado y desestimado como una vara seca, como una raíz seca. En el momento de su muerte, fue acusado de traidor
enjuiciado como un ladrón, azotado, abofeteado y lastimado de muchas y otras maneras, crucificado entre dos ladrones para morir como muere un maldito. Y fue muerto y enterrado. Dice Isaías 53, 1 al 3, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así Dios ocultó su gloria y quiso que fuese humillado y menospreciado profundamente mientras vivió en esta tierra. Cristo fue como una vara, como una raíz de tierra seca, sin atractivo, sin hermosura, sin nada que atrayera las vistas. La segunda particularidad de esta vara era su propietario. Dice Números 17, al 1 al 3. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. La instrucción que Dios da a Moisés, mis hermanos, es que para distinguir esta vara del resto, Moisés debía escribir sobre cada vara el nombre de cada jefe de tribu, pero especialmente debía tener cuidado de escribir el nombre de Aarón sobre la vara de Elí. La intención especial de Dios era distinguir la vara de Aarón del resto de todas las demás. Al instruir Dios a Moisés: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, lo que estaba haciendo era mostrar su celo por establecer su sacerdocio de Aarón sobre el resto de las demás tribus. Dios quería que el sacerdocio de Aarón fuese colocado sobre una base firme, sobre una base incuestionable ante el pueblo, y que no hubiera posibilidad de que alguno quisiera usurpar tal oficio después. Bueno, así mismo, mis hermanos, aunque Cristo era como una vara, al igual que todos nosotros, Dios puso sobre él su sello. Dice Isaías 11, del 1 al 2, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, su sello. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y tal sería la confirmación, mis hermanos, de su escogido, que cuando el tiempo de esta profecía se cumplió, Dios envió un ángel. Dios envió al ángel Gabriel para anunciar a María su nacimiento. Y después de 9 meses, cuando al fin este tierno retoñito brotó como un vástago en la tierra, dice el Evangelio de Lucas 2 que un ángel anunció a los pastores que estaban trabajando de noche que ya había nacido. E inmediatamente después dice la Escritura que aparece una multitud, millares de ángeles cantando sobre los cielos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y no solo ángeles, mis hermanos, confirmaron su nacimiento, sino también nos dice la Escritura que una estrella radiante resplandecía con gran intensidad para anunciar su llegada. En Mateo 2:2 dijeron los sabios: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Todo anunciaba quién él era, mis hermanos: su nacimiento, su predicación, sus obras, sus milagros. Todo anunciaba que era el escogido de Jehová, sobre quien Jehová había puesto su nombre. Pero al igual que en los días de Moisés, mis hermanos, y Aarón, los hombres rebeldes no le conocieron, no le honraron, no le estimaron. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no solo es, mis hermanos, que no le conocieron, sino, como hemos venido diciendo, sino que además le despreciaron, lo desecharon y procuraban sobajarle. Como cuando enseñaba en la sinagoga y decían: este es un hijo, es un don nadie, un hijo de un carpintero.
Le veían comer con publicanos y ¿qué decían? Querían exhibirle ante los demás como un glotón y como un bebedor, amigo de pecadores. Otros, al oírle hablar, no le creían nada. Decían que era un farsante y un hombre mentiroso. Cuando hacía milagros, ¿qué decían los fariseos acerca de Cristo? Vociferaban que esto lo hacía con el poder del diablo. Pero eso no les bastó, mis hermanos. Y aún fueron mucho más lejos en humillarlo y sobajarlo. Pues la Biblia también nos dice que Jesús fue arrestado sin razón. Fue arrestado así como un ladrón. Para enjuiciarle, hombres mentirosos fueron contratados para acusarle falsamente de blasfemia. Cuando ya lo tenían en sus manos, aún se burlaron más y más de él. Le vendaban sus ojos y le decían: si eres profeta de Dios, profetiza quién te golpeó. Los soldados se burlaban de él y se postraban delante de él y decían: salve, rey de los judíos, burlándose de él. Estando a punto de ser crucificado, dice la Escritura que lo desnudaron. Pero el odio y menosprecio por Cristo, mis hermanos, aún no se saciaba. Pues aún nos dice la Escritura que estando en la misma cruz, uno de los malhechores le injuriaba y le gritaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los escribas, los fariseos, también le escarnecían diciendo: a otro salvó y él mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y así, mis hermanos, en medio de mucha vergüenza, abandonado en dolor y odio, murió. Y murió tal y como todos los hombres han muerto. Sus pupilas dilataron, su piel se endureció, sus nervios se tensaron y su sangre se secó. Sus dedos se torcieron y su piel se oscureció. Como raíz de tierra seca, bajo el cieno, él murió. Como a la vara de Aarón, Dios puso sobre el Hijo su nombre para que no quedara la menor duda al pueblo de que Cristo fue ordenado su sacerdote. Pero esto, mis hermanos, no sería suficiente. Y esto nos lleva a la tercera particularidad de esta vara: su transformación. Hablando de las varas, dice Números 17 en el versículo 8: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojando capullos renuevos, y produjo almendras. Dios, mis hermanos, por medio de una obra milagrosa, dio al pueblo una gran señal, una señal irrefutable de su elección. Dios había escogido a Aarón como su sacerdote. ¿Y cuál fue esta señal, mis hermanos? ¿Cuál fue la señal que Dios le dio al pueblo para que supieran quién era su escogido? La señal era: miren a la vara. Miren a la vara. El milagro consistió en que solo una de esas varas le brotaron hojas. Solo a una de esas varas le brotaron flores, capullos y fruto de almendras. Con esta señal milagrosa y poderosa, Dios estaba declarando al pueblo su escogido. La vara reverdeció. Este es el sacerdote de Dios. Ahora bien, mis hermanos, Cristo es esa vara menospreciada y desechada por el pueblo que fue muerto, pero que después de una noche muy oscura, allí en la tumba, allí en la oscuridad, muy temprano por la mañana, esta vara reverdeció. La vara, la caña cascada, la vara muerta, la raíz de tierra seca fue vivificada. Estaba seca, estaba muerta, pero ahora está viva. Es lo que dice la Escritura: reverdeció, floreció, le brotaron capullos y dio fruto a Dios. Jesús dijo de sí mismo en Juan 12:24: de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál era la señal, mis hermanos? Su resurrección. Su resurrección. Dice Romanos 1:4: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esta señal milagrosa, mis hermanos, fue la confirmación de que este era el hombre de Dios, de que este
es el elegido de Dios. Este es el gran sumo sacerdote de Dios. Hechos 2, 32 al 36 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha resucitado de entre los muertos. La vara de Aarón ha germinado, ha florecido y ha dado almendras. Para que no quede duda, mis hermanos, de quién Dios ha elegido. Como en los días de Aarón, hoy muchos falsos dioses, falsos hombres, falsos mediadores se disputan este sagrado puesto sacerdotal. Pero un solo mediador hay entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice la Escritura, Cristo. Así que si le preguntaran, mi hermano o mi hermana, ¿y tú cómo sabes que tú estás en la religión verdadera? Cuando hay cientos de religiones en el mundo. ¿Qué dirás cuando te digan, hay millones de personas que dicen seguir a Buda? ¿Cómo sabes que ellos no son los verdaderos? Si te topas con un seguidor de Mahoma, él te dirá, mi religión es la verdadera. ¿Tú qué dirías? ¿Qué vas a hacer cuando te digan que Confucio enseñó, estas son las verdaderas revelaciones del Dios Todopoderoso? Cuando te pregunten, ¿cómo sabes que tú estás en la verdad? Todos ellos se disputan el gran sacerdocio. Todos ellos se disputan la gran revelación, la gran mediación entre Dios y el hombre. Todos ellos, al igual que tú, afirman estar en la verdad. ¿Cuál sería tu respuesta? Una sola respuesta hay para esta disputa. Y es que solo una vara reverdeció. Solo una. Pon a todas estas varas secas en el mismo lugar. Buda, Mahoma, Confucio y aquella vara sobre la cual Dios puso su nombre, un lado tras la otra, y esperemos su muerte y vengamos al día siguiente para ver qué pasa. Y lo que miraremos, mis hermanos, es que solo una vara reverdeció. Solo una de ellas floreció. Las demás siguen estando tan secas y muertas. De entre todas estas varas, solo una dejó la tumba vacía y ya no está allí. Llegaremos a la tumba de Mahoma y miraremos que sigue allí. Llegaremos a la tumba de Buda y miraremos que sigue allí. Llegaremos a la tumba de Confucio y aún seguirá allí. Y así de cualquier otro día, mis hermanos, que se quiera disputar el sacerdocio de Cristo, Zoroastro, Loasi y entre más. Y hay muchos más. Todas estas varas secas siguen tan secas y están muertas en sus mismas tumbas. Pero si alguno de ustedes va a buscar esta vara en la tumba en que fue sepultado Cristo, un ángel les dirá, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si te preguntan cuál es el verdadero profeta de Dios, cuál es el verdadero sacerdote del Señor, quién es el verdadero mediador entre Dios y el hombre, tu respuesta debe de ser, el profeta de Dios, el verdadero sacerdote de Dios, es aquel que floreció. Solo aquel que después de morir volvió a la vida, resucitó. Si tú hoy, con los ojos de la fe, puedes ver al Hijo resucitado entre los muertos, sabrás entonces que este es el verdadero. Sabrás entonces que es este a quien Dios ha escogido. Nadie, mi hermano, mi hermana, que no pueda contemplar por medio de la fe la resurrección de Cristo, tampoco podrá reconocer que Dios está en él, que él verdaderamente es al que eligió Dios. Tampoco podrá reconocer que él es
el sacerdote de Dios, seguirá siendo un incrédulo. Un incrédulo. Cuando Tomás, con un corazón argumentativo, se comportó completamente como un incrédulo que no podía creer en Cristo, Jesucristo se presentó ante él resucitado y le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acércala, métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y al momento, dice la Escritura, mis hermanos, que Tomás no pudo más que exclamar en asombro: Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando le vio resucitado. Nadie que no pueda tener por medio de la fe un encuentro con el Cristo resucitado podrá verle verdaderamente como Él es. No podrá. Nuestra necesidad de verle resucitado, mi hermano, mi hermana, es grande. Esta es la gran señal. El cristianismo, mis hermanos, se sostiene sobre este eje central, la resurrección de Cristo. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y más adelante en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que han muerto es hecho. Todos nosotros, mis hermanos, necesitamos estar seguros de poder confesar que Cristo ha resucitado, que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. De lo contrario, tú no has visto nada. Si tú no puedes confesar la resurrección de Cristo, tú no has visto nada. No has visto nada. No vas a poder diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Y mis hermanos, esta no ha sido solo nuestra necesidad, sino ha sido la necesidad más grande de todos los hombres en todos los tiempos. El Señor Dios preguntó a Jeremías en el capítulo 1, versículo 11 y 12, Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y Jeremías dijo, veo una vara de almendro. Y el Señor dijo a Jeremías, bien has visto, Jeremías. Jeremías no solamente vio una vara, mis hermanos, él vio una vara con fruto y Dios aprobó lo que vio. Yo te pregunto, ¿cómo ves a Cristo? ¿Cómo lo ves? Si al igual que Jeremías, el padre te preguntara al mirar a mi hijo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué le responderías? Cuando Moisés entró al tabernáculo la mañana siguiente para recoger las 12 varas, hubo una vara, mis hermanos, que robó inmediatamente su vista de todas las demás. Había una que por su hermosura resaltaba sobre todas las demás. Si te pregunta el Padre, al igual que Jeremías, dime qué es lo que ves, ¿qué responderías? Sabemos que Él vino en forma humana. Sabemos que Él vino revestido de debilidad, como indicamos al principio. Pero para todos los que hemos creído, mis hermanos, aquí no termina nuestra confesión. Nuestro Cristo no termina sobre una cruz, clavado. Pues ahora sabemos que su cuerpo, esta raíz seca, sufrió una gran transformación gloriosa. Su aspecto físico cambió. Durante su estancia en esta tierra, en los días de su humillación, Isaías le describe como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. Pero hermano, hermana, este no es el fin de la historia. Aquí se describe sin gloria, sin majestad, sin hermosura ni belleza, nada atractivo. Pero todo esto cambia cuando Él resucita, cuando Él florece. Por eso es que dice el Salmo en el capítulo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres la vara más hermosa de entre todas las varas. Los padres de la iglesia, Orígenes, Crisóstomo, Jerónimo, Ambrosio y Agustín, plantearon la cuestión de la transformación del aspecto de Cristo en la resurrección, diciendo que Jesús es ahora lo más bello de lo más bello,
que no hay ni existe hermosura que pudiera comparársele a Él, que su apariencia física es ahora un reflejo de su belleza interior, de su alma. En otras palabras, la belleza de su apariencia física refleja verdaderamente la belleza infinita que hay en el corazón de Dios. Lo más hermoso de lo hermoso. Un ángel, comparado a un lado de Cristo, lo haría lucir como un gusano. Así es como tú lo ves, hermano, te pregunto. Hermana, jóvenes, ¿así es como ustedes ven a Cristo? ¿Que Cristo es sumamente hermoso para tu alma? Pedro dijo en el capítulo 2, verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y en Juan 12, 32, Jesucristo dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Él sería tan atrayente, tan precioso y tan deseado al alma de los creyentes. Por eso, nuevamente la pregunta, si el Padre te preguntara al mirar a mi hijo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué le responderías? Podrías responder como Jeremías, veo algo más hermoso. Veo algo más hermoso que una vara de almendros floreciendo. Veo algo más hermoso que cualquier cosa que pueda hallar en esta tierra. No lo podría cambiar. ¿Responderías como la mujer enferma de amor cuando si te preguntara el Padre, ¿qué ves en mi hijo? ¿Responderías como esta mujer en Cantares que dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué es tu amante mejor que todos los demás, oh mujer? ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que te hagamos esta promesa? Fíjese lo que ella respondió. Y esto nos habla de Cristo. Y ella responde, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza es del oro más fino, su cabello ondulado es negro como el cuervo, sus ojos brillan como palomas junto a manantiales de agua, montados como joyas lavadas en leche. Sus mejillas son como jardines de especias que esparcen aromas, sus labios son como lirios perfumados con mirra, sus brazos son como barras de oro torneadas, adornadas con berilio, su cuerpo es como marfil reluciente, resplandece de lapislázuli. Sus piernas son como columnas de mármol colocadas sobre bases de oro puro. Su porte es majestuoso como los nobles cedros del Líbano. Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, así es mi amigo. ¿Y cómo no podría ser así, mis hermanos? Cristo es la imagen visible del Dios invisible, perfecto y hermoso en todos los sentidos. Y por último, mis hermanos, después de la gran señal de que Aarón era el sacerdote designado por Dios, Dios le pidió a Moisés una última cosa, que resguardara esta vara dentro del propiciatorio, dentro del arca colocado en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que sirviera esta como un recordatorio perpetuo de la elección de Dios. Dice el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como mandó Jehová. Bueno, mis hermanos, asimismo, nuestro Salvador, la vara de Aarón que reverdeció, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos, dice la Escritura que ha ascendido a los mismos cielos, donde Él ahora permanece en el lugar santísimo, coronado de gloria, coronado de majestad en los lugares celestiales. Y ahí es que Él permanece delante de Dios. ¿Para qué? Para garantizar la expiación que Él mismo hizo por todo su pueblo. Allí permanece como un memorial a Dios para salvar eternamente a todos los que se acercan a Él por medio de la fe. Y allí permanecerá hasta aquel día que Él cerrará la boca de todos sus enemigos y los corregirá con la vara de su furor. Dios ha sido, mi hermano, mi hermana, muy celoso en dar a conocer quién era este, y este era quien venía en su nombre.
Dios fue muy celoso en darnos a conocer a los hombres que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ha sido muy celoso en decir que no hay otro mediador, ni siquiera una mujer, no hay otro mediador, ni siquiera un santo, no hay otro mediador, ni siquiera un obispo, solo hay un sacerdote entre Dios y los hombres, uno y nadie más, que permanece para siempre colocado en ese lugar. Dios fue muy celoso en demostrar al mundo a quien Él ha elegido. Por eso la muerte acabó con Mahoma, la muerte acabó con Buda, la muerte acabó con Confucio, y todos estos, mis hermanos, aún están en la tumba. Todas estas varas secas siguen tan secas como al principio y están muertas en sus tumbas. Pero solo, mis hermanos, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo reverdeció. Esta es la señal más grande, el fundamento estable de nuestra fe, y que nuestra religión, nuestra creencia no se puede comparar a ninguna. Solo Cristo reverdeció, y esta es la señal de Dios, que estamos en la verdad. Cristo no está muerto, Él vive eternamente. Él es la vara seca de Aarón, pero que después de una noche oscura, al tercer día reverdeció, floreció y produjo mucho fruto. Para la gloria de Dios Padre, mis hermanos. Oremos. Padre Dios, gracias, Señor, por recordarnos, Señor, estas profundas verdades.